Les saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Esto es Mesa de Poder, aquí en el estado de Guanajuato. Mi nombre es Adolfo Manríquez Macías. Es un placer saludarles. Hoy, como siempre, como casi siempre, nos acompaña Arely Pimentel. Bienvenida de nueva cuenta, Arely. Gracias, Adolfo, Jorge. Gracias por la invitación de nueva cuenta y aquí con mucho gusto para platicar temas importantes. Las agendas siempre están ocupadas de todos y bueno, a veces hacemos un esfuerzo precisamente para poder juntarnos todos y hacer un programa de análisis que esperemos que les agrade. Jorge Robledo Vega, de Cuadratín Bajío, qué gusto saludarte, Jorge. Amigo, siempre es un gusto, Arely, qué gusto comentar contigo. Tenemos muchos temas en la agenda y bueno, siempre es un gusto platicar aquí en Mesa de Poder. Muchas cosas que hablar el día de hoy, los avances en este año, legislatura, el tema seguridad, en fin, muchas cosas las cuales hay que analizar el día de hoy. Uno de ellos, el tema de la seguridad en el estado de Guanajuato. Llegamos a decir muchas cosas importantes de que se estaba componiendo, de que cuánto tiempo puede durar ese romance. No está del todo mal, pero se están dando hechos que de nueva cuenta ponen ahí en el ojo del huracán el tema de inseguridad, ¿no? Llama la atención una entrevista que hubo con varios medios del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a nivel nacional, muy interesante, ahorita lo platicamos, lo desglosamos, pero creo que ese tema, lo que me resulta interesante de la información que da García Harfuch, es que finalmente pues da datos interesantes. Hay una máxima en esto que es: el vacío tiende a llenarse con algo. En este caso, si no hay información, pues hay desinformación. Y creo que es vertical el tema de que él haya dado como una claridad de lo que está pasando aquí en el estado. Lo desglosaremos a más profundidad, pero creo que la radiografía que él hace de cómo antes había dos grupos delictivos, el cártel de Santa Rosa de Lima enfrentando directamente al cártel Jalisco Nueva Generación, y cómo pues ha habido ahí también se han agregado otras células, y dentro de los mismos grupos criminales ha habido también escisiones. Pues todo eso ha generado complicaciones, y después destaca los números duros que tienen que ver con los datos alentadores de una disminución del 61% de homicidios dolosos, de que Guanajuato va, después de 6-7 meses, pues cayendo en estos números, en estas cifras negras que venimos arrastrando por años. Entonces creo que, salvo que lo analicemos a más profundidad, los datos son interesantes, lo que platicó para el estado de Guanajuato Harfuch. Sí, por ahí estuve haciendo como un análisis de la información justo que compartía el secretario Omar García Harfuch. Por otro lado, estos comunicados que emite la Secretaría de Seguridad y Paz, que de repente me confunden un poco porque veo cifras distintas, como que de repente veo una disminución por parte de la Federación, por parte del Estado veo otra. Sí llama la atención, y creo que es importante mencionarlo, el que efectivamente pues sí hay una disminución. Hablaban de que desde hace 8 o 10 años no se daban estas cifras, afortunadamente, para Guanajuato. Sí creo que sigue de todas maneras esa lucha de poder de que si la Federación lo hizo, si la hace el Estado. Hay una coordinación, lo dijo Omar García Harfuch. Sí creo también que es importante mencionar que lo que están haciendo en este primer año la doctora Claudia Sheinbaum, Livia Denis, son resultados que no se dieron en el sexenio ni de López Obrador ni de Miguel Márquez, completo el sexenio. Y ahora en un año creo que sí hay resultados. Sí creo que desafortunadamente los hechos que se han registrado en el estado de Guanajuato pues siguen siendo hechos y con mayor brutalidad, que es lo que ha logrado desafortunadamente una mala percepción en la ciudadanía. Yo cada que tengo mis enlaces en vivo, cada que tengo la oportunidad de estar en diferentes municipios y platicar con la ciudadanía, pues sí es comentar el que tienen miedo, ¿no? Y yo espero que no solamente tanto la Federación como el Estado sigan trabajando en sus números, sino también en trabajar en la percepción que tiene la gente, porque desafortunadamente los últimos hechos que se han registrado en el Estado este último año, sí, pues han sido casos brutales, donde a lo mejor sí hay disminución en ciertos municipios, pero pues la brutalidad sigue incrementando. Sí creo que hubo detenciones importantes, como ya en alguna ocasión lo habíamos platicado, por lo menos de 5 o 6 personas durante este año que han sido factores para que la disminuyan. Ahora sí que los homicidios dolosos en el estado, por ejemplo, veíamos estas detenciones que hubo también en Jalisco, donde esto influye, impacta en municipios como San Francisco, Purísima, León,
porque pues sí hubo una disminución de homicidios dolosos, eso es un hecho, y creo que estas detenciones que se han logrado gracias a esta coordinación, que aunque luego al secretario de Seguridad de Paz no le gusta llamarla como coordinación, pero que al final de cuentas sí ha logrado pues que disminuyan los homicidios dolosos. Esperemos pues que sigamos. Yo creo que no hay, veo a las autoridades que ha sido una de sus banderas y de querer presumir los números. Yo creo que más allá de eso todavía no estamos como para presumir cifras. Seguimos en tercer lugar a nivel nacional, todavía por encima de Sinaloa, que es un estado pues muy violento en la actualidad. Creo que todavía hay mucho por hacer por parte de las autoridades. Ahora, lamentablemente cuando va disminuyendo, va amenorando el tema de esta violencia en algunos momentos, cuando viene un caso de impacto fuerte, pues de inmediato los focos rojos se vuelven a encender, ¿no?, en el estado de Guanajuato. Lo decía el mismo secretario, el caso de Salvatierra, de este comerciante que es agredido cuando está haciendo, hay una denuncia social de un tema de baches, donde lo que entendemos es que es un activista social. Ahorita también hay unos claroscuros de la información que se ha generado respecto al perfil de este hombre, pero al margen de eso, el tipo es, en la última etapa por lo menos, es un comerciante local en Salvatierra que es agredido directamente. Es desgarrador escuchar su audio cuando él se está despidiendo de su señora esposa y diciendo que cuida a sus hijos. No tenemos los ciudadanos que vivir esto, salvo la información que ha circulado, tenga antecedentes penales, no tenga antecedentes penales, lo que sea. Un ciudadano no puede estar viviendo una situación de violencia. Harfuch lo decía, retomando la cifra que decía Arely, en septiembre pasado, después de 8 años, es la mejor cifra en reducción del estado de Guanajuato, y sí, ha bajado. También algo que se me hace interesante es que él reconoce que en 5 o 6 meses seguían las cifras muy fuertes en Bajío y en Guanajuato, y que hasta el 7º mes, con una detención estratégica que, por cierto, sucedió en el Bar de los Cantaritos, con esta agresión en el Bar de los Cantaritos, esa detención del líder criminal que orquesta estas agresiones fue determinante para que en los trabajos de investigación prosperaran detenciones que han sido impactantes, según lo refiere Harfuch, de manera directa para bajar los índices de homicidios dolosos. Sin embargo, esas grabaciones que dieron la vuelta a México y trascendieron son las que vuelven a poner a Guanajuato en la mira, y aquí hay que recordar una máxima: percepción es realidad. Entonces, la percepción ciudadana de no poder ir caminando por la calle, la pareja en carreteras de Guanajuato capital, no lejos, no en el norte del estado, no en el sur, en Guanajuato capital, frontera con, sí, pero en Guanajuato capital, que se dé una agresión donde unos tipos bajan con armas largas a una familia, a una mujer, a un señor de la camioneta en plena luz del día, eso es aterrador, son escenas dantescas, no podemos vivir así en el estado de Guanajuato. A mí me llamó mucha gente justamente de Querétaro, tenemos la plataforma de Polémica Querétaro, y sí me da mucha gente, me dice, oye, ¿qué pasa en la capital? O sea, realmente, si de por sí la gente de otros estados no quiere llegar al estado de Guanajuato, les interesa León, les interesa San Miguel de Allende, pero la capital no les llama la atención. Entonces, con este tipo de actos, pues realmente disminuye mucho más el interés por poder llegar al estado de Guanajuato. Me parece este avance que hubo, que fue clave, el Bar de los Cantaritos, lo que comentas que fue en Querétaro, justamente, sí, algo violentísimo que nunca se había visto en ese estado de la República, sí detonó a una investigación que está de manera muy rápida dando con algunos resultados importantes de detenciones. Sí, claro, y que justo, como comentan, bueno, en Guanajuato ayer veía justo el video de las personas que lograron, digo, qué valor para estar grabando también, porque al final de cuentas, en la actualidad muchos podrían decir, ay, ¿por qué nadie se puede ayudar? Yo creo que en la actualidad por supuesto que tienes que resguardarte, ¿no? Esos sujetos no piensan. Y la verdad fue un tema que dices, todos estamos expuestos en las carreteras, se requiere mayor seguridad. De repente nosotros que andamos en carretera, sí, podemos pasar toda una carretera y no vemos una sola patrulla, ni de las fuerzas del Estado, ni de la Sedena, nadie. Entonces sí creo que es un tema que se tiene que trabajar mucho mayor, porque pues ya lo vemos en Celaya, platicaba con gente de Celaya que también me dicen, a cada rato pues ponen trabas para que te tengas que parar y los asaltos, ¿no? Y dentro de esta entrevista que también dio Omar García Harfuch, que por cierto sí tengo que comentar el tema de que fue una entrevista vía Zoom
con medios de comunicación, que no se conoce cómo se selecciona a los medios de comunicación, porque por lo menos yo no fui invitada, ni creo que ninguno de ustedes, pero bueno, al final de cuentas cada uno se rasca con sus propias uñas y busca la información. Lo que sí es que veo, hay dos temas que Omar García Harfuch también señala en esta entrevista que llamó mi atención. Una, el tema de las fosas clandestinas, que recientemente acaban de localizar una en Irapuato, Juventino Rosas, y que él señala que esta información está 100%, quien lo está trabajando es la Fiscalía General del Estado, 100% la información. Ese es un tema importante y que se siguen registrando y que las madres buscadoras son quienes están localizando estas fosas clandestinas. Y por otro lado, que también por ahí un reportero le preguntaba este caso que aquí lo tocamos en Mesa de Poder en alguna ocasión, el tema de Seguritech, que qué tanto recomendaban esta empresa a los estados, a los municipios, y lo que responde Omar García Harfuch es: para empezar, no conozco el C5, yo creo que mejor lo conocemos nosotros, pero el secretario de Seguridad Federal no conoce el C5 en Guanajuato, y que por recomendación de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues no pueden recomendar, porque además es una indicación de ella, ¿no? Que no pueden opinar de lo que no conocen. Pero también se le cuestionó el tema, y no sé si ustedes recuerdan que ya al último periodo del gobierno de Diego Sinue, él señalaba de alcaldes y diputados electos que tenían vínculos con el crimen organizado, y que había una investigación. Al poco tiempo, todavía como a su cargo, Carlos Samarripa señala que efectivamente se abrió una investigación. Hasta esta fecha, pues el fiscal actual no tiene y no ha dado ningún dato, ¿no? Entonces, le cuestionaban este tema. Él sí señala que si se quisiera hacer este operativo que se hizo en México, justamente para pues investigar estos temas, quien tiene que abrir este trabajo, estas investigaciones, pues es el fiscal, ¿no? Entonces, él señala de que pues ellos están en la disposición de colaborar, pero no hay una información. Yo hasta ahora no he escuchado que el fiscal actual haya hablado de esta investigación que en su momento Diego Sinue señalaba, y creo que son los temas en los que yo pudiera rescatar de esta charla que tuvieron con el secretario de Seguridad. Oye, Jorge, decía, en eso sí recuerdo muy bien, el exgobernador de Guanajuato decía, Diego Sinue, decía como en un tono un poco sarcástico, un poco raro, decía, hay investigación, hay señalamientos de algunos legisladores, de algunos alcaldes que traen ahí algún tema. Yo creo que esto lo van a soltar, si son de la oposición, lo van a soltar en el 2026, van a decir, aquí está esto, o sea, o algunos temas ya esclarecidos de problemas de algunos homicidios, pues también lo van a soltar. ¿Por qué? Porque esto es un tema electoral 100%. Entiendo, Adolfo, que el gobernador haya dicho esto al final de su gobierno, porque realmente el crimen organizado tiene presencia en el 70% de este territorio del país. Entonces, es gente muy peligrosa. Entonces, entiendo que el gobernador, quizá cuidando a su familia, cuidando lo que tú quieras, dio esta declaración cuando está prácticamente con un pie fuera de la gubernatura, pero lo que tú dices es fundamental. Él dice, señores, sí hay gente investigada, hay carpetas de investigación. Lo que dice el secretario Harfuch en esta última conversación que tuvo con medios locales, dice, bueno, a ver, el trabajo tiene que ser de las fiscalías estatales. Este operativo creo que se llama Enjambre, no recuerdo bien. Sí. Empezó, lo decía Harfuch, en el Estado de México. Entonces, es interesante que la federación tome estas iniciativas, las trabaje, pero las investigaciones son, como lo dice Arely, desde la localidad. Veía una entrevista en otro medio local de Alatriste, del fiscal Alatriste, y con palabras altisonantes, presumiendo que le han ofrecido millones de dólares y no los ha aceptado. Dices, espérame, Harfuch, hay que recordarlo, estuvo al borde de la muerte cuando fue con un ataque brutal, que por fortuna para él pues no había expertos en ese movimiento o en ese ataque, porque si no, los resultados hubieran sido fatales para él. Pero creo que si alguien tiene la queda moral para decir, estoy enfrentado al crimen organizado, es el señor Harfuch. Y el presumir que no eres corruptible, pues creo que eso ni siquiera tendría que estar en la mesa, con todo respeto, no sé qué opinan. Ahora, pues sí, ahora, un tema, lo que decías tú, Arely, hace rato, acerca de esta convocatoria.
con medios locales. Me parece muy bien que una personalidad, una presencia como de Omar García Harfuch tenga una buena relación mediática con comunicadores a través seguramente de gobierno del Estado, de seguridad, pues para poder platicar acerca de cómo se está trabajando, ¿no? Cuál es la coordinación, la pregunta de los medios de comunicación, creo que es importante. Sí, a mí nunca me invitaron, o sea, como medios de comunicación que creo que tenemos seriedad y formalidad, desconozco cuál pudiera ser la fórmula o cómo los eligen, una tómbola o cómo, Jorge. Pues es que está de moda, ¿no? La insaculación, entonces pues una tómbola o un grupo. Vamos, el punto, creo que para mí el punto rescatable es que hay información de primera mano del fiscal, eso creo que del secretario Harfuch, y como medios serios lo retoma él y lo retoma Adolfo, lo retoma su servidor. Punto. ¿Por qué? Porque preponderamos y le damos valor al peso de la información de primera mano. A mí se me hizo muy vertical lo que él refiere, se me hace una apertura importante, se me hace una claridad muy bien fundamentada, y yo me quedo con eso, con esa información que los ciudadanos reciben finalmente de primera mano, y obviamente las formas, pues hay que entenderlo, la forma es fondo, y también decía mi abuelo, pues tengo la mala costumbre de no ir a donde no me invitan, ¿no? Entonces, sí, no, claro, pero al final de cuentas, yo aplaudo mucho, y yo se lo dije en su momento al secretario de Seguridad y Paz, a Mauro, se lo dije al secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, la apertura que algunos secretarios están teniendo, que antes no lo veíamos. O sea, cuando veíamos que un secretario federal atender a los medios. Creo que eso sí es de aplaudirse, de reconocer el que haya esa apertura. Sí creo que al final de cuentas se sigue viendo lo mismo de toda la vida. O sea, cuando llegan gobiernos y dicen que va a haber apertura para todos, cuando hablan del periodismo, de darnos apertura a todos, no sucede, no va a suceder. Siempre habrá a quienes prefieran que estén porque convenga, pero todos somos iguales, pero no tan iguales, ¿no? No, nunca será. Entonces, y con todo respeto para los comunicadores, ¿no? No, que hacen un trabajo impecable, o sea, y los conocemos sí, no a es todos. con ellos, no es el tema ni siquiera con ellos. Muy bien, pero también no les hubiera simpatizado mucho que también los hubieran dejado afuera. Entonces creo que haya 4 reuniones así, ¿no? O 5. Ahí seleccionaditos constantemente para que todos alcancemos. Tema seguridad salvatierra. Una crisis fuerte, un problema severo, un presidente municipal que a mí en lo particular me parece una muy buena persona, tranquilo, no es de enfrentamiento, no es de choque. Yo no sé a quién se le ocurrió el realmente darle una entrevista nacional. A mí en lo particular, la periodista Azucena, desde la Ciudad de México, a mí el estilo no me agradó, con todo respeto como comunicadora, la forma un poco violenta o fuerte de acorralar a un presidente municipal que está pasando por un momento una crisis muy fuerte, que se le complicó mayormente, ¿no? Sacas un comunicado de prensa y hay veces que se acabó, ¿no? Por la voracidad a veces que existe de toda la oposición, porque hay que recordar que es un gobierno ahora de Morena, anteriormente era dominado por el Partido Acción Nacional, ¿no? La pregunta sería, ¿tú crees que se politiza el asunto directamente? Sí, claro, ¿no? Pues no sé, ¿qué opinas? Yo por ejemplo, estaba viendo la entrevista justo ayer completa que le hace el alcalde, que por cierto, ayer tuve contacto con el alcalde, quedamos de por ahí de platicar el tema, darme una, pues ahora sí que su postura ante lo que estaba sucediendo, los avances de lo que realmente puede él decir. Porque dicen que había salido huyendo de su casa, creo que esa percepción no sé si fue la correcta. Y que es lo que todo el mundo y los medios han tomado, ¿no? De huyó, entonces que era lo que le cuestionaba a su senado, entonces se queda el pueblo solo con esta situación. Creo que no se manejó de buena manera. Yo resaltaría un tema que Azucena lo comentaba ahí. Ella le cuestionaba cuál es el móvil de hecho, qué información tiene, y me queda muy claro que es la Fiscalía General del Estado quien tiene que dar esta información, y que así lo dijo el alcalde. Y ella le comentaba, la pregunta es por el hecho
que la persona estaba señalando lo que usted no hizo, y entonces por ahí se malinterpreta que pudiera ser el mismo gobierno quien está haciendo estas acciones. Entonces él le comentaba, bueno, pues la Fiscalía ya trae 2 líneas, yo creo que son los indicados en dar la información. Cito palabras de Azucena: sí, lamentablemente, se lo pregunto a usted, porque lamentablemente la Fiscalía General del Estado de Guanajuato nunca da información, o cuando la da es demasiado tarde. Y qué decir de la gobernadora, que no hemos podido contactarla para este tema, y yo pensé que era la única que pensaba así. Exacto, entonces me doy cuenta que no. No es personal. Ya veo que no ya, es. Prendamos ahí unas velas blancas, no es personal el tema, eso nos ayuda a dormir mejor, ¿no? Ahí yo creo que también, digo, sí está muy mal que a veces no haya una apertura. A veces se entiende cuando son asuntos de este impacto tan fuerte, ¿no? Donde un gobernante con un comunicado bien validado, muchas veces terminas por no resolver el problema, pero sí al final dar la información que tú tienes de manera oficial, ¿no? La gobernadora y la fiscalía pues van a decir, pues sí, nomás se está investigando y espérense a que den los resultados, ¿no? Por eso seguramente no salió la gobernadora ni el fiscal. Pero tú, ahí es donde debe de entrar la estrategia de las áreas de comunicación social de cada municipio. No puedes tomar a gente improvisada. Tienes que tener estrategas que sean expertos en momentos de crisis y no exponer a tu presidente municipal. Sí, porque los alcaldes no están obligados a saberlo, pero sí tienes que acercarte de personas que tengan la capacidad de poder enfrentar una crisis como la que está sucediendo en Salvatierra. Pensándolo desde esa óptica, como dices, desde la gente que hace manejo de crisis o que le entienda el tema del manejo de crisis. Ese tema, por supuesto, de primera instancia es lamentable, doloroso, y de ahí partimos. Ese es el punto de partida. Pero es una oportunidad que tiene un gobierno estatal y un gobierno municipal para limpiar ese espacio y llenarlo con información contundente y concreta. Y es lo que no hacen. El alcalde de Salvatierra, entendemos, pues, una buena persona, es un político y está obligado a tener un esquema de asesores que le den para ese tipo de situaciones, porque Salvatierra no es un dulce. Ahorita Salvatierra ha sido en años muy complicado. Eso es uno. Y por el otro lado, el que busque los trabajos, y ustedes son periodistas, el trabajo de un medio informativo, sobre todo nacional, es una presión brutal para encontrar la entrevista con el protagonista de la noticia, en este caso el alcalde de Salvatierra, por el contexto que tenemos. Si el alcalde da una respuesta medianamente buena o medianamente mala, creo que le están dejando otra vez ese vacío de información el Estado, para lograr tener datos concretos y a partir de esa crisis tratar de tener información objetiva, contundente, pero que logre dar una visión clara de lo que pasa en el Estado. Regreso a Harfuch, él dice, a ver, nos tardamos 5 meses en empezar a bajar los índices. Con una detención directa fue clave para lograr bajar hasta el 61% el índice de homicidios dolosos. Eso está bien. ¿Van a seguir habiendo situaciones agresivas? Él dice sí las va a haber. Lamentablemente, ¿por qué? Por lo complejo que está el entorno. Es ahí donde vuelvo a lo mismo. Creo que si hablamos de una carrera parejera en tema de seguridad y quién se va a llevar la paternidad, creo que la federación está trabajando contundente. Viene Luis Alcalde, por otro lado, como líder del partido, viene la presidenta, la gobernadora, eso sí hay que reconocerlo, ha tenido 4 reuniones con el Gabinete de Seguridad directamente convocada por la presidenta. Esa voluntad está bien, pero creo que sí falta al interior del Estado, concretamente en esas áreas de comunicación y manejo de crisis, pues en mayor claridad al respecto, ¿no? Y es que volvemos a ver el tema de los partidos políticos, qué municipios son, y luego los dejan solos ante una situación como esta, ¿no? Cuando al final de cuentas, pues el alcalde lo amarran de las manos porque ni siquiera la información completa. Y yo veía en esta entrevista que pues declaraba, ¿no? El que me tuve que salir del municipio y de repente, bueno, nada más hoy, pero nada más de mi domicilio por seguridad de mi familia. Entonces de repente ya como que se empieza a hacer la bolita de nieve y le sacan el tema también de que el jefe de sus escoltas también había sido agredido recientemente. Entonces es un tema que sí creo no se manejó de la manera que tenía que haberse manejado, y que al final de cuentas la percepción ya fue otra, ¿no? Imagínate que hasta el mismo alcalde decide salirse de tu municipio porque está inseguro. Perdón, ¿y qué decía Luis Alcalde en su última visita? ¿Qué le reclamaba la gobernadora? Trato parejo.
para los gobernadores o los gobernantes locales como presidencias municipales gobernadas por Morena. Entonces ahí hay como una distorsión, ¿no?, en la información. Sí, por ejemplo, también criticaban mucho acerca de los presupuestos. Se habló en la mesa de poder anterior acerca de este trato no tan parejo que aparentemente existe. Por ejemplo, hubo un evento hace poco, la famosa Marquesada en Salvatierra. Decía Linet Rubio acerca del presupuesto que le dieron en la anterior, que era gobernado por el PAN, fueron 11.900.000 pesos. Para ese evento. Para ese evento, y ahora les dieron 5 millones a gritos y sombrerazos. Sí, nada más que no gobernaba Livia. Livia Denis cortó también muchas cosas. O sea, la gobernadora, yo entiendo que a lo mejor fue parejo en diferentes municipios los presupuestos que están entregando por un tema de también no derrochar tanto el dinero, o posiblemente lo vean de esa manera. O sea, en la anterior edición, quien gobernaba pues era Diego Sinue, ¿no? Porque fue en el mes de septiembre, todavía no salía él, entonces el presupuesto fue mayor. Yo creo que, hablando de algo parejo, siento yo que el municipio de Salvatierra, independientemente que sea de Morena, sí necesita realmente tener una estrategia mucho mayor en materia de comunicación, como todos los municipios. Se han equivocado algunos de ellos para estas crisis tan fuertes. Si un ciudadano lo que menos le perdona a un gobernante es que no esté en su ciudad cuando hay un momento de crisis. Sí, terrible. Ya sea que se hayan ido de vacaciones o a una gira de trabajo. Lo hemos visto, por ejemplo, en el vecino estado de Querétaro. El gobernador Curi una vez estuvo en un viaje a Nueva York, se tuvo que regresar de inmediato cuando hubo un momento de crisis. Dices, porque regresas, no te vas, ¿no? Cuando hay un momento de crisis. Eso no te lo perdona el ciudadano. El ciudadano se molesta cuando su gobernante está fuera, ya sea de trabajo o de vacaciones. Pero sí creo que por ahí no supieron manejar bien el tema. Una referencia a lo que dices que también creo que lo conecto. Tú hablabas de una postura de la gobernadora cuando toma el cargo de reducir presupuestos para eventos, ¿no? En el caso que ya referías de la Marquesada, ¿no? Entonces, por otro lado, digo, sé que lo vamos a atacar el tema, pero por ejemplo hay 38,000 millones de pesos que no han sido transparentados por este impuesto sobre nóminas y cedulares. ¿Dónde está ese dinero? Pero acá lo interesante es que las cúpulas empresariales involucradas han dicho abiertamente, bueno, pues que se investigue. Quien ha cerrado esos expedientes y quien no ha abierto esas actas reservadas sobre recursos públicos, es el gobierno de Livia Denis. Entonces, y aparte por ahí están presumiendo que tiene muy buenas calificaciones el Estado de Guanajuato en materia de transparencia, pero por otro lado, el mismo gobierno del Estado es el que no está dando transparencia de 38,000 millones de pesos. Entonces, nada más así, matemática básica, sumas y restas, ¿qué es más? ¿Perder o dejar de darle 6 millones de pesos a un municipio para la Marquesada, o revisar qué pasa con 38,000 millones de pesos? Es una cantidad que no alcanzamos a dimensionar, ¿no? Sí, creo que luego por ahí hay incongruencias, ¿no? Como mencionas, somos de puertas abiertas, transparencia, pero a la hora de la acción, pues no coincide, ¿no? Entonces yo creo que sí por ahí es un tema, son temas obviamente yo sí creo que al final de cuentas siempre tiene que haber este tema del partido que está gobernando y a quién le das más, a quién le das menos. Ahora que vemos que las ferias, que el gobierno del Estado le está entrando a las ferias de los municipios apoyando también con recursos, pues bueno, también por ahí podemos ver que pues sí hay más apoyo, siempre tiene que haber más apoyo a quienes son de su propio partido, ¿no? Digo, y a los que están bien también, porque también dentro de Acción Nacional ahorita hay muchas broncas, pero al final de cuentas sí creo que tendría que ser, ¿no? Llegas, ya te olvidas de partidos y tienen que trabajar en conjunto, porque los resultados es del Estado. O sea, no va a ser de un municipio, no va a ser de otro, sino los resultados que están presumiendo por parte del gobierno del Estado en este primer año, pues es de todo Guanajuato, no nada más de ciertos municipios o de los municipios que gobierna Acción Nacional, ¿no? Sí. Oigan, y hablando de dineros, pues también las recomendaciones, ¿no?, del Congreso del Estado sobre los sueldos a los presidentes municipales, presidentas municipales. Muchos están muy desfasados de todos los partidos, incluso un poco más de Morena. De Morena se desfasó muchísimo. Desfasados a la baja, ¿no? Para la austeridad total, ¿no? Republicana. No, hay muchos que están muy arriba de Morena, o sea, la verdad es que en dónde está ese Morena, pues con una austeridad, ¿no? ¿Todos son Fernández Noroña o qué?
Sí, la austeridad es para afuera, pero para Digo, ellos pues no, porque al final de cuentas... Noroña está es terrible. fifí, entonces... Hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre, diría el abuelo, ¿no? Oye, pero están altos los... Algunos de ellos, A ver, algunos ¿cuáles son los salarios, topes? Sería interesante, ¿no? Algunos, por ejemplo, algunos que están desfasados, algunos que sí son menores, pero por ejemplo, el caso de Doctor Mora, ¿no? La recomendación del Congreso del Estado son 62.379, gana un poco más, gana 69.621 con esta información. Además lo sacaron varios medios de comunicación, Sí. estoy sacando de medios de comunicación que lo sacaron. Entonces las diferencias son a veces altas. Abasolo de Morena, 106,000 pesos, es lo que recomienda el Congreso del Estado y tiene un sueldo de 121,000, o sea, 15,000 Lo bueno es que el presidente de Abasolo dona dona su sueldo. sueldo, ¿Dónde, no? Bueno, sí. Porque al final, digo, fíjate, me acuerdo mucho de una entrevista que tuve con él y donde señalaba ciertos días él se pone su mesita fuera de presidencia y con lo que es su sueldo está dando los apoyos a la gente bien. que va y pide. Esperemos Sí, que sí gana. sea en su totalidad. Esperemos, Pero claro. sí está por encima. Creo que también por ahí San Diego de la Unión yo veía que San es Diego. del PRI, ¿no? También. Que también está muy por encima. Municipios que luego de repente dices, ¿cómo? San Diego de la Unión, que no sé cuántos habitantes tenga, pero debe ser proporcional. Sí, debería ser proporcional. Caso, por ejemplo, de Celaya, fíjate, llama mucho la atención. La recomendación en Celaya del alcalde son 174,600 pesos, más o menos, más o menos. Gana 116,000. Por abajo. O sea, está por abajo. Estamos hablando de, bueno, el monto que estábamos diciendo, aquí lo tengo, son 7,996 pesos, menos, ¿no? Sí, son 57,000 pesos 57. menos, ¿eh? Sí, menos. Lo que gana. Entonces, ese tipo de cosas, creo que sí, si se entera la población, pues es un punto bueno, ¿no? Porque dices, bueno, pues gana mucho menos. Caso de la alcaldesa de León, sí tiene un monto donde ella se va hacia los 200,000 pesos de sueldo, ¿no? Y la recomendación es menor que te hace el Congreso del Estado. ¿Cuánto recomienda el Congreso, por ejemplo? El municipio de León recomienda 187,000, gana 200,000, son 13,000 pesos de más. El caso de la alcaldesa de León. Entonces, Sí, que hay que recordar que es meramente una recomendación, ¿no? No es una ley ni nada, pero pues obviamente, sobre todo vemos en casos de Morena, que ha sido una de sus leyendas de vida, ¿no? De la austeridad, y de repente vemos esto, los diputados. Yo veía una entrevista que le hacían a un diputado justamente de Morena que decía que en este periodo iban a volver a meter como que el que bajen su sueldo los diputados, pero que él sabía perfectamente que Acción Nacional no iba a aceptar, pero pues lo siguen aceptando porque, ok, no se aprueba, bueno, entonces sigo aceptando mi sueldo como está, aunque yo quisiera que fuera menos, ¿no? Guanímaros son del Partido Verde, 62,000 pesos. Recomendación gana 107,000. Sí, son de las que están O mucho sea, más. 44,000 pesos adicionales. Sí, pero ¿no? por ejemplo, Guanímaro, que hay que entender, vamos, bajo el respeto que se le tiene a cada municipio, pero entender la dimensión o el tamaño de Guanímaro, y gana casi lo mismo que el alcalde de Celaya, en corredor industrial, con unas necesidades, con infraestructura totalmente distinta, ¿no? Sí. Tierra Blanca, ¿no? Creo que también Tierra es uno de los Blanca municipios también, que sí. Gana más de 100,000. más, no sé Rómulo. cuánto es, si 80 Tierra y Blanca, tantos. se supone que son 56,000 pesos lo que tiene que ganar, son 81,000 lo que 81,000 lo que ¿no? gana. 81,000. Un municipio como Tierra Blanca, Este que es alcalde, mucho más pequeño. él era un alcalde del PRD y se cambia en su primer periodo al Partido Acción Nacional, vuelve a ganar, pero esto, bueno, pues tendrá que atender la recomendación, ¿no? Porque la ciudadanía, la verdad, no le va a gustar. Ganas una diferencia muy grande a lo que te recomienda y es del Partido Acción Nacional. Entonces, por ahí creo que sí tendrán que atender mucho los presidentes. Bueno, y esos son los municipales y sueldos, presidentas. porque obviamente Más cosas que hay, ¿no? más todo lo que, imagínate. ¿Cómo? Sí, ganan ¿Por qué por crees otro que lado? todos quieren ser presidentes y regidores? Pero eso no lo y- entiendo, porque terminan su mandato y después tienen casas muy grandes, y después tienen terrenos, y después se amplían, o tienen casas en Estados Unidos, dices, pues no me salen las cuentas, ¿no? Hubo una reunión de Alejandra Gutiérrez Campos con Samuel García, que el gobernador del estado de Nuevo León, de Movimiento Ciudadano. Ya se ha cuestionado mucho que Alejandra se viste o de azul o de rojo o de verde o de naranja, le falta traer sus fosfo en algún momento, pero Alejandra Gutiérrez se reúne con Samuel García, un gobernador también muy controvertido,
creo que está haciendo bien las cosas. Movimiento Ciudadano ha trabajado bien. Un tipo muy frontal, muy abierto, muy acá regio. Y se reúne con Alejandra Gutiérrez Campos sobre el tren elevado, el metro elevado que quieren construir, ¿no? Aquello que se sacó de la manga de buena forma en su informe de gobierno. Dicen que sin informarle absolutamente a nadie de gobierno del Estado. Ella dijo, pues lo saco y es mío el proyecto, ¿no? Muy criticada después del informe ante este anuncio, muchos hasta con burlas de esto, que es, por cierto, hace unos días Luis Ernesto Ayala señalaba que sí era viable. Yo ¿qué resalto de esto? Y sobre todo de esta visita a Nuevo León, yo la verdad sí lo reconozco, porque sí creo que los alcaldes o alcaldesas no están obligados a saberlo todo, y mucho menos aquellos que sí creen que lo saben todo. Entonces, cuando dices, oye, si voy a un estado como Nuevo León, además, con este crecimiento que ha tenido, y ver qué se puede traer a la ciudad de León, yo la verdad eso creo que siempre voy a reconocer el que vayan, vean, conozcan la dinámica que se está trabajando en este tipo de estados y que puedan hacer lo posible en la ciudad de León. En Guanajuato podemos ser un estado grande, ¿no? Y sí creo que muchas veces tiene mucho más relevancia el que vayan a un estado aquí dentro de México a que se vayan a España y que regresen y que ¿qué hiciste o qué te trajiste de España? ¿No? O sea, de verdad las condiciones son para traer algo de otro país. Oye, en México hay muchos estados como Nuevo León que tienen crecimiento en todos los sentidos y creo que pues sí vale la pena el que vayan para allá, que chequen, que verifiquen, que empaten cosas que se pueden traer aquí. Ojalá, porque también ya la presidenta Alejandra Gutiérrez dijo que la idea es que en su gobierno inicie esta obra. Entonces vamos a ver qué sucede, pero pues yo creo que de viaje tuvo que traer cosas interesantes. A veces sucede el fenómeno de producto terminado, ¿no? Y cuando sucede esto, pues ya no tienes que aprender nada porque todo lo sabes. Y creo que Ale ha sido humilde en ese sentido de ir a buscar opinión con cercanos, con gente, con gobiernos, como tú dices, en el mismo territorio. Después se van a Japón, 30 días, 12 días, y después dicen, pues son proyectos que se quedan en la mesa. En esa visita a Nuevo León estaba Luis Ernesto Ayala, por las fotos que circuló la misma alcaldesa. También hubo un trascendido de que iba a visitar el modelo que hay en el estado de Jalisco, particularmente con la línea 3, que se me tocó verlo muy de cerca, la línea 3 con Aristóteles Sandoval, finado ya lamentablemente, un desenlace muy lamentable de ese exgobernador. Pero pues obviamente empiezan con un presupuesto de 10 pesos y terminan con un presupuesto de 30 pesos. Se suman los costos, no hay unos cálculos específicos. Yo soy un convencido que creo que tendría que ser proyectos que estuvieran topados y que inclusive penalizados si suben los costos, porque finalmente es una proyección financiera de cualquier modelo de unidad de proyecto. Pero al margen de eso, también creo que es muy sensata Alejandra cuando dice, a ver, lo más probable es que yo no lo voy a inaugurar, pero dejar la primera piedra, dejar la estructura. Y lo que creo que ella hace de manera arriesgada desde el informe es, hay que mirar a futuro, y el transporte público en León, Guanajuato, no está dando los resultados. Es una, iba a decir, bueno, voy a ser más mesurado, es pésimo en muchos sentidos. Y eso juzgado por los mismos ciudadanos. No te limites, el fiscal no se limita, tú tampoco te limites. Bueno, así lo dejo, es que yo sí, por respeto. Y estamos en redes sociales, pero bueno, está muy mal. Oye, pero ya en radio ya dicen también groserías. No, ya en todos lados. Pero bueno, al rato, hoy lo voy a dejar nada más ahí, pero sí, el transporte público no da resultados. Gente con la que trabaja cercana, etcétera, todo el tiempo dicen tarde 2 horas, tarde 1 hora y media. Gente que viene a la Ciudad de México dice, no hay forma de tener un transporte público en León que no es tan barato en comparación a Ciudad de México, que con 6, 7 pesos te mueves de punta a punta literalmente. Entonces, y son gobiernos de la Cuarta Transformación que tienen ya una cantidad de años importantes trabajando. No estoy defendiendo a un modelo ni a un partido político, pero sí creo que hay que ver las realidades que estén funcionando o no. Yo creo que Alejandra Gutiérrez con esto fue algo atinado. Sí va a entusiasmar mucho a la población leonesa. Sí, claro. Además, la ciudad de León lo necesita. O sea, lo que dicen ustedes, no, bueno, es la ciudad, la tercera ciudad más poblada que existe en la República Mexicana. Entonces, ¿cómo no le vas a dar un sistema de transporte público que además es clave para una mejor movilidad por parte de la ciudadanía? O sea, la clave, vean Nueva York, vean Tokio. O sea, ciudades que son de primer mundo,
que tienen una movilidad tremenda. Tú, en cualquier parte de Estados Unidos, muchas veces el transporte público pagas un solo boleto también y te trasladas, es más, el día completo, en varias ciudades, en varios estados. Perdón, nada más acotando algo importante que sí se le debe a León. El sistema de movilidad de ruta de transporte público, lo que se conoce como la oruga, fue un modelo que se implementó, un modelo colombiano, pero que se implementa en León hace más de 30 años. Y ese modelo ha permeado en otras capitales importantes. Querétaro. Eso apenas empezó. Nuevo León, Jalisco. Entonces, vamos, pero ¿hace cuánto tiempo no había un proyecto tan ambicioso? Más de 3 décadas, no sé cuántos años, y creo que es un buen momento para que Alejandra Gutiérrez, primera alcaldesa, histórico, y lo haga con una elección consecutiva, trabajando también, y que lo pueda lograr y dejar este cimiento y que prospere en positivo. Creo que sí deja un legado interesante. Fue atinado, ¿no? Yo creo que sí. Si se hace que... A ver, Alejandra hace lo imposible por sí hacer las cosas, O sea, busca la manera y dice, a ver, no, esto yo ya lo dije y lo va a tener que hacer, ¿no? Al menos poner la primera piedra y que se le dé continuidad. Yo insisto, dudo que en algún momento pierda el Partido de Acción Nacional en la ciudad de León. Para la muy difícil, ni en esta ni en la que sigue, o sea, es complejo. Es muy difícil. No veo además un perfil, y no veo un perfil de algún otro partido que pudiera. Aparte, es muy poderoso Acción Nacional, o sea, en la ciudad de León al menos, los votos mayormente se van a Acción Nacional. O sea, las pugnas internas del PAN no van a ser mella para que ellos ganen la intermedia. No, es que es tan importante tanto León, Irapuato para Acción Nacional, al final de cuentas. Yo sí creo que también vuelve a quedar Acción Nacional en León. Tú no, ¿verdad? La pregunta es ¿con quién? No, sí lo creo. ¿Sí lo crees? Sí lo creo, no. ¿Con no quién? veo Ese es el condiciones. problema, La pregunta es ¿con quién, no? Yo veo perfiles muy interesantes. Por ejemplo, yo sí veo a un Jorge Lona, Sí. Que creo que el tiempo que estuvo como presidente interino hizo muy buen trabajo. Bien. Sí veo a lo mejor un buen candidato como Espadas, el diputado actual. A mí me parece que, por ejemplo, se me olvidó su nombre ahorita, se apellida León. Alan León. Alan León. También es un Bien. muy buen perfil. ¿Qué han dicho que es el alfil de Alejandra? Y que pues ya tiene un ratito que empezó trabajando, que lo ves en todos lados, y también, he tenido oportunidad de platicar con él, trae el tema al 100% de toda la administración, y creo que son buenos perfiles. Sí creo que va a ser un hombre en esta ocasión. Yo también creo que ya tiene que ser hombre, ¿no? También el hombre va a decir, bueno, pues ya nos Sí, toca, sí. ¿no? Que ya fueron 2 Sí. consecutivas. Yo subiría nada más en esa lista quizá Alan Márquez. Alan Márquez también creo que, obviamente tiene un perfil y creo que se está perdiendo en la parte de la Diputación Federal, pero es un tipo que creo que está teniendo mucha presencia. Está trabajando mucho. Está trabajando mucho en León. Entonces, o lo decíamos Cristina Márquez en algún momento, si tuviera que ser mujer, ¿no? Sí, creo que yo lo cerraré en la pinza, no sé, otro nombre más. Sí. Lona, a lo mejor, yo creo que a Jiménez Lona lo están preparando para el 30. Yo creo, o sea, porque la plataforma o el escenario que tienes como secretario de gobierno es mucho menos desgastante que una presidencia municipal, y más si en su momento no te saben manejar una crisis, ¿no? Que existen por lo regular en cada municipio. Entonces, hay que recordar que el presidente o la presidenta municipal es la persona más cercana a la ciudadanía. Entonces, la ciudadanía, cuando pasa algo, arremeten contra el primer edil, ¿no? Entonces, Jorge Jiménez Lona, yo tuve únicamente una vez la oportunidad de entrevistarlo. Me parece un hombre sumamente inteligente. Sí. No pensé que fuera tan... obviamente está como secretario de gobierno, ¿no? Claro que tiene habilidades, pero sí me sorprendió su forma de hablar, su forma de dirigirse y su forma de conectar y pensar lo que está diciendo, ¿no? Entonces, creo yo que es uno de los perfiles hoy en día, poco menos de 5 años para la transición en el 2030. Yo creo que es mejor el prepararlo como el perfil indicado para ese año, para la gubernatura de Acción Nacional, que meterlo a desgastar a la presidencia municipal. A ver qué dice Jorge Espadas, ¿no? Oye, se me hace interesante porque la historia dice, si no ustedes me corrigen, pero ningún presidente o presidenta, bueno, en el caso de Dale, pero ningún presidente municipal en la historia de Guanajuato ha sido gobernador, salvo el caso de Carlos Medina Plasencia, interino, en una coyuntura importante, en una negociación política de las altas esferas en la época del salinismo, que eran bravos ahí en ese entonces, ¿no? Entonces,
creo que salvo eso, se me hace interesante tu análisis porque finalmente o lo cuidan, que después de la Secretaría pues hagan el mismo paso que hizo Livia, que lo conoce muy bien, una Secretaría, bueno, no, porque ahí tenemos ya la Secretaría Nuevo Comienzo con Rosario. ¿Qué es lo que te iba a decir? Pero que, buen roque, y que al final de cuentas, al final de cuentas yo, bueno, cuando iniciamos, todo el mundo decíamos, sí, va ella para el próximo. Ya no. Yo creo que a estas alturas ya no podemos, yo no podría decir lo mismo. ¿Pero por qué? Yo veo que perdió mucha fuerza. No veo ya tanta cercanía como en su momento la vi con la gobernadora. Sí, y a mí me queda muy claro porque tuve la oportunidad yo de conocer a Livia Denis y a Jorge Jiménez cuando estaban como asesores en el Congreso del Estado. Ellos vienen desde mucho tiempo, o sea, son amigos de muchísimo tiempo. Ellos eran los asesores en ese entonces, y que yo estaba ahí en el Congreso trabajando, y en algún momento lo platicaba con Jorge, ¿no? La amistad tan cercana que tiene con Livia. Yo veo que se desgastó un poquito esa relación entre Rosario y la gobernadora. La verdad es que se le vinieron muchos temas en su secretaría, que fue así como, atiéndeme ya eso, porque la veíamos para todos lados con la gobernadora, y ahora... Es una fórmula que ha funcionado muy bien aquí, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, ¿no? Ahora es la Secretaría de del Nuevo Comienzo. Hay que recordar que en aquella elección anterior hubo el enroque, ¿no? Donde Jesús Oviedo era, todo el mundo deseaba ser Jesús, pues no, de la Secretaría de Gobierno hace del enroque, cambian a Jesús a la Secretaría de Gobierno y meten a Livia Denis a la entonces Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Que eso pudiera darse eso ahora. Pudiera darse. Haces el enroque y cambias a Jiménez Lona con una cercanía mucho mayor con la población. Además que tuvo gran experiencia como presidente municipal interino, en la elección de Alejandra Gutiérrez Campos. Y está en todo, Y está en Yo todo. la verdad es que de él sí recibo constante, hay mucha comunicación, por temas. Él siempre ha abierto a dar información que obviamente puede dar, muchas veces que yo estoy muy enfocada en el tema luego de seguridad, y él muy atento siempre que ha habido temas importantes y que le hemos solicitado el que se conecte con nosotros, siempre está a la disposición. Hay mucho acercamiento, o sea, con la gente, como que tiene ese carisma de poder estar con la gente, que no todos lo tienen. Entonces yo creo que también lo tiene que aprovechar, pero sí, efectivamente, pudiera ser o que sea la carta para las próximas para León, o como dice Adolfo, ¿no? Que no quieran desgastarlo, y efectivamente, que es lo que creo que pasó con Rosario, o sea, se desgastó muy pronto ahí en la Secretaría, y que luego de repente es lo que sucede. Mejor hacemos ese cambio para que quien llegue pues no venga tan desgastado de todos los problemas que tienen luego en desarrollo social, que ahora es la Secretaría de Nuevo Comienzo, que siguen teniendo muchos problemas, por cierto. Además es un hombre joven, también. Está joven. Algo que también creo que hay que valorar en estos tiempos, ahorita me lleva así como el déjà vu de Alejandro Navarro, ¿no? En redes sociales, explosivo, etcétera. Le ha funcionado, pero ves cómo está Guanajuato y hay mucho que cuestionar de su administración pasada y de la actual, que sigue siendo pues la mano que mece la cuna, según algunos, ¿no? Pero al margen de eso, lo que veo de Luna es que es un hombre discreto y no se le nota. Digo, sí maneja sus redes, pero no se le nota un protagonismo excesivo. Y eso creo que habla bien porque entiende los tiempos. Diría Ortega Gasset, soy yo y mis circunstancias. Falta mucho tiempo, sí, pero creo que puede ser una buena vía no buscar de manera inmediata a León. O tal vez sí, pero tendrían que trabajar por cambiar la historia de que un alcalde de León pueda ser gobernador. Pudiera ser, que luego muchos por ahí dudaban por la cercanía con Juan Manuel Oliva, ¿no? Pues su suegro, o sea, tan directa. Pero yo creo que eso no influye absolutamente, no ha influido hasta ahorita, él sigue ahí en su puesto, y entonces yo creo que no. Le dijo, suegro, tienes que salir del partido para que me ayudes, ¿no? Tú allá, yo acá. Échame la mano, ¿no? Y sí, cada claro. quien, y todo quede en familia, ¿no? Sí hay varios perfiles, digo, a ver si en la otra mesa de poder revisamos algunos perfiles. Pues no todo es León, no todo es Celaya, no todo es Irapuato, no todo es San Francisco del Rincón, en fin, hay varios perfiles que ya se están encaminando. Pues digo, quedan menos de 2 años, 8 meses para las elecciones, porque pues hay que recordar que son a mediados de año del 2027, ¿no? Entonces... Muy interesante, Irapuato se va a poner Irapuato súper se va a poner interesante. muy fuerte. Víctor Zanella puestísimo, pero ya hay conflictos con la actual alcaldesa, entonces va a estar muy interesante el municipio. ¿Quiénes serían los perfiles de Irapuato, por ejemplo? Víctor Zanella, uno. Yo creo Víctor Zanella, que ahora son grupos distintos, ¿no? Porque al final de cuentas iniciaron siendo uno, y ahorita pues ya con todo el problema que hubo en la interna de Acción Nacional, yo veo a Víctor Zanella fuerte.
sí creo que tiene que ser un hombre en esta ocasión. Pero fue un descalabro, ¿no? Y Ricardo Ortiz también, el meter la mano a Ricardo Ortiz, el exalcalde, también afectó ahí. Creo que afecta más directamente a Zanella, ¿no? Sí, y desde que inició todo el proceso anterior, que metió la mano, que es que eran un equipo, o sea, veíamos a Lorena y a Ricardo Ortiz juntos desde hace muchísimos años. De repente se da ese rompimiento y empiezan las separaciones. Ya veíamos a Lalo López Márquez también unido al grupo, o sea, Susana Bermúdez. Sí, lo dijimos, fue un tema pandillesco, y lo vuelvo a decir. O sea, el la pueblo forma, me respalda, la banda me respalda. Sí, la forma de cómo actuaron. La verdad es que, y Zanella es un caballero, o sea, Zanella, el caso de Susana Bermúdez, pero les ganó el empuje que les dieron. Barroso, ¿no? el diputado fue federal. el que... Sí, también. Rodolfo Gómez Cervantes, el secretario de Ayuntamiento, me parece que es el que levanta la mano. Él está en todos lados, está muy involucrado con Lorena Alfaro. Es gente de Lorena. Es gente totalmente de Lorena. Valeria Alfaro, pero ya sabemos que muchas veces no y no le creo gusta que mucho, convenga que la hermana no del actual... Me parece muy inteligente, muy brillante, muy bien. Pues, ¿quién gobierna Guanajuato? La esposa de... O sea, digo que eso que les importa. Pero fíjate que mucho. ahorita la percepción de la gente de Irapuato sí es... que han tenido, bueno, yo que puedo platicar con mucha gente en Irapuato, sí me dicen, la peor presidenta, ha sido un tema terrible, o sea, imagínate que llegue la hermana de la presidenta, además de que pues a Lorena Alfaro ahorita hay muchos temas en la que la han involucrado, entonces que llegue su hermana yo creo que no es la mejor opción. Yo creo que como dices, va a ser hombre seguramente, el perfil para el Partido Acción Nacional, y creo que el que se encamina más por ser, porque además en estas internas de Acción Nacional de Irapuato la ganadora fue Lorena Alfaro. Yo creo que va Rodolfo Gómez, el secretario de Ayuntamiento, que ha trabajado bien en la anterior administración y en esta nueva. Vamos a ver qué es lo que dice el PAN. Y además ya también en las elecciones, porque pues eso es como candidato. Ya otra cosa es ya cuando la elección. Caso Celaya, por ejemplo, ya hemos hablado acerca de también los grupos. Están decididos, ¿no? Si es hombre, pues debería de ser Jorge Gámez, pero ahí se enfila también el mismo Paulo Bañuelos, que ha querido siempre, ¿no? Y si fuera mujer, la indicada indudablemente para ser la candidata a presidenta municipal del PAN en el 2017 es Lucy Hernández, exdiputada local del Partido Acción Nacional, que fue además presidenta del Congreso del Estado. Una mujer muy discreta, que trae muy controlado su distrito, aunque hoy en día no tiene ningún cargo. Estuvo trabajando con Alejandra Gutiérrez apenas, duró un año en esta nueva administración de Alejandra Gutiérrez, tuvo un área muy importante de actividad con el ayuntamiento. Hoy en día se regresa a Celaya para estar trabajando de una forma un poco más certera. Ella se ha dedicado a la docencia. Pero por ahí fue quien grabó estos videos, ¿no? De señalando al Partido Acción Nacional, la dirigencia estatal, que no estaban haciendo las cosas bien. También es que eso va a influir mucho, el tema desde la dirigencia estatal y desde el gobierno del estado, ¿a quién les dan palomazo? Sí, también, pero hay que recordar, dicen varios de los que estaban involucrados en esta disputa por los diferentes comités municipales, toda esta elección interna del Partido Acción Nacional, varios de ellos de todo el estado decían es que el presidente del comité directivo estatal de PAN solamente escucha a la gente de León, no escucha a los demás. No hay Oye, una ¿y qué tal reunión, sus declaraciones que hizo luego de que quien no está conforme que se vaya a terapia? Sí, claro. Oye, escuchaba unas declaraciones de Jorge Carlos Obregón, exalcalde, y también de Luis Ernesto Ayala, diciendo, a ver, señores, esto es bien claro. O sea, dicen, nos convocan primero para platicar con el partido, para platicar con el líder estatal, y prácticamente no lo dicen abiertamente, pero casi fue un amago, porque lo sientan con la gobernadora, con los líderes estatales, y ellos dicen, pues ¿a qué venimos? Mi interlocución tendría que ser con el líder estatal. Sí, que nunca hubo y después le dicen, te llamamos al rato, y nunca les llegó la llamada. Entonces sí se nota un desencanto muy claro de esos exalcaldes que representan algo. Sí, también creo que pasaron sus mejores días, definitivamente, pero representan algo. En una situación tan complicada, donde Morena está arrasando, que no hemos platicado en esta mesa, creo que tú tienes que tomar a todos los alfiles, los peones, las torres, los caballos, todo lo que tengas a la mano para poder hacer frente a una elección intermedia que va a ser decisiva.
Sí, la verdad es que creo que sí dejaron sueltos y nada más fue a los que quisieron y que por eso yo decía que la importancia de las decisiones que tome el comité estatal, porque pues lo vimos en esta interna, quedó quien quisieron, ¿eh? Entonces, creo que sí. Salvo Irapuato, ¿no? Que Irapuato sí se plantó la alcaldesa. Que ahí no sé a quiénes apoyaban ya. Bueno, la Cámara Húngara. ¿Cuál era el bueno para Irapuato? Bueno, el caso de la alcaldesa sí, ella hizo lo posible por el grupo de ella, pues pudiera ganar, retiene, refrenda y bueno, pues ahí es un triunfo al final para Lorena Alfaro, ¿no? Algunos informes que ya vienen de la legislatura, ¿no? Estuvo el del Partido Verde Ecologista de México el pasado lunes 8, no, lunes 6. Lunes 6. Sí. Lunes 6 de este mes de octubre. ¿Cómo lo vieron el informe del Partido Verde? 2 legisladores. Sí, me gustó, creo que fue muy claro, vertical, obviamente desde la estructura de un Partido Verde y entendiendo la posición que ocupa esa institución política a nivel estatal. Creo que vertical, Sergio pues muestra oficio, Sergio Contreras, él ya se va el 18 de octubre, creo que estamos grabando a pocos días de que él se vaya de la dirigencia estatal, creo que deja una buena estructura. Me llama la atención porque las formas son fondo. Estuvo Kikis Magaña en el informe, pero nada más escuchó como a los 2 diputados y me voy. Salió, quizá tenga sus compromisos, pero dices, bueno, ya llegué, pues escucho a Gerardo Fernández, no sé. Pero bueno, hay situaciones internas. Sí creo que va a ser complejo lo que pase con el partido, pero con el Congreso me llama la atención algo interesante, Adolfo Areli, donde recientemente lo que presenta una de las iniciativas de Sergio tiene que ver con la regulación de los motociclistas, de las motocicletas en el estado, y lo conecto con lo que pasó en Salvatierra, que ya lo habíamos planteado, es decir, hoy por hoy sí es urgente, creemos que tiene que haber una regulación importante al respecto, y un planteamiento es, bueno, primero hagan efectivas las leyes que existen para que funcione la regulación. Tú ves a los motociclistas por todos lados, sin casco, etcétera, y hay ejemplos de países como Colombia y otros más, donde tienen años regularizando que el casco tenga la etiqueta visible de la placa con el chaleco reflejante. No hay motociclista, tú vas a Colombia, a Bogotá, no ves un solo motociclista sin casco, porque las sanciones son brutales. Entonces, de lo que se legisla, que puede ser una carta de buenas intenciones, a la realidad está muy lejos, y creo que Sergio, al colocar el tema, toca un asunto muy importante, ¿no? Sí, yo creo que en general los diputados del Partido Verde se han enfocado en ciertas iniciativas necesarias y urgentes en el estado. Luego de repente vemos a algunos diputados con ciertas iniciativas que dices, ok, o que simplemente les genera una primera plana, ¿no? A muchos, y creo que ellos se enfocaron en iniciativas interesantes de los adultos mayores, también por este caso que sucedió en México. Creo que fueron casos que a lo mejor en algún momento nadie creería o ni siquiera te imaginas, pero cuando ya ves los hechos o lo que ocurre y que están sin respaldo estas personas, bueno, yo creo que me parece muy bien las iniciativas que han estado presentando, tanto la diputada como el diputado Sergio, que además, como decías, pues el diputado con toda la experiencia de haber ya estado también, pues saber cómo manejar estas iniciativas. Me parece que en su primer año, pues iniciativas interesantes. Sí, fueron 19 iniciativas, vamos a ver cuáles son las que se han aprobado, ¿no? Más También, penas para violadores, creo que con eso abre su discurso, creo que eso es importante. Es un problema terrible lo que tenemos en este país con violencia sexual infantil, y creo que está tocando los temas. Y algo que me llamó la atención de su discurso es que decía, bueno, sí, no lo decía Gerardo Fernández, al Partido Verde siempre se le identifica con gente que siembra arbolitos, que planta arbolitos. Sí hemos plantado muchísimos, pero aparte, pues vienen estas estructuras o estas iniciativas que creo que responden a los tiempos necesarios que estamos viviendo en este país. Oye, el exdiputado Gerardo Fernández González no lo puede desaprovechar el Partido Verde, ¿no? O sea, no sé si haya disputa y hay roce con Kikis Magaña, pero creo que ella debe de recolectar lo bueno que exista, sumarlo, porque es un personaje. La verdad es que sin ser regidor del municipio de León, en sus redes sociales está haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Y trabajó bien como legislador. El caso de ese tema de Kikis Magaña, la senadora hoy en día, pues sí se va terminando, muy de punto de observar. Termina su mensaje Sergio Contreras
que sí, coincido contigo, con ustedes dos, muestra mucho oficio, es un tiburón dentro de la política, la verdad es que sabe cómo manejarse y está en todo, además, en todo estuvo en este informe, me pareció bien, estuvo nutrido, no estuvo desolado, hubo mucha gente, a pesar de que cayó una lluvia espectacular en ese día, fue al hacer preguntas a mí, dice Arely. Quedamos como las caricaturas. Yo iba bien con peinado de salón y salí sin nada, pero... Y el agradecimiento también de la diputada Itzel Mendo, ¿no? Que le dio el agradecimiento en su discurso, agradeció eternamente. Yo no sé si Itzel Mendo se quedará en el Partido Verde, creo que sería un error que no estuviera en el Partido Verde para las próximas elecciones. Ella tiene 2 lugares, indudablemente, insisto, o legisladora consecutiva o la presidencia municipal de Apaseo el Grande. ¿Pero por qué partido? Ahí está el tema, ¿no? Pero puede por las 2 vías, tanto puede por el Partido Verde, vamos a ver qué dice Morena, por aquella iniciativa a la cual ella cambió su voto, que fue muy fuerte, mucho escándalo en su momento. Pero también lleva gran relación con el Partido Acción Nacional, ha trabajado bien, no se ha peleado con nadie, tiene bien controlados sus distritos, que es Juventino Rosas, es Comonfort y el caso de Apaseo el Grande, entonces... Que ahí, por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando estuvo con nosotros Sergio Contreras, nos adelantó aquí, creo que fue la primera vez donde lo dijo, de que iba a haber una denuncia por violencia política por parte de la diputada, cierto. Que por cierto, yo creo que hay muchos todavía políticos que les falta esa madurez política, claro. Porque yo abrí el espacio a la diputada el día que puso la denuncia, ante la diputada de Movimiento Ciudadano por esa acción que nadie estaba cuestionando, incluso la diputada en su denuncia no fue el tema de que respeten mi voto. Cada quien tiene derecho de opinar y de decidir lo que quiera y como piense, pero ahí el tema es la acción que tuvo la diputada de dejarle el dinero como pues vendida, ¿no? Que alguien sí lo recogió. Que alguien sí se lo llevó y que por cierto, saludos a la diputada, yo por ahí me la encontré en un informe y pues por supuesto su actitud sí fue terrible. Entonces yo digo, uno abre los espacios, yo siempre he abierto los espacios a todos los diputados y diputadas que quieran hablar de un tema, pero sí creo que vemos mucha falta de madurez política en muchos actores y que vamos a ver qué pasa en el Verde, porque con este tema de Kikis, pues yo sí veo mucha gente que no está conforme, que ya empieza a haber esas rupturas y que como lo dices, no tendría que ser, porque las condiciones del partido no está como para todavía que se vayan más a otros partidos que les hacen cosquillas y entonces vamos a ver qué sucede con perfiles como Gerardo, pero bueno, ahí estaremos pendientes. En ese caso decía la misma diputada Itzel que bueno, pues había ganas de que hubiera un diálogo, es decir, estaban esperando que hubiera un acercamiento porque cuando ya se estaba cocinando esta denuncia, pues lo que esperaban es que la diputada o la fracción de Movimiento Ciudadano pues se acercara, oye, a ver, vamos a dialogar, tranquilo, etcétera. Les valió comino. Fue lo contrario. Les valió comino o fue lo contrario. Grabaron un video todavía en México con el respaldo, diciendo de que estaba siendo ahora violentada la diputada de Movimiento Ciudadano, ¿no? Sí, les falta oficio político y después vuelves a lo mismo. Hay que recordar en qué canicas tienen y en dónde están parados y qué necesitan conquistar para el 27 y para el 30. Entonces creo que esto desgasta en lugar de abonar. Y también lo que se ventilaba ahí en vestidores del tema del Partido Verde Ecologista es que si la próxima coordinadora o dirigente estatal del Verde Ecologista, Kikis Magaña, pues ya empieza a decirle al oído a la gente, tú vas a hacer el bueno, tú vas a hacer lo bueno, de ser cierto, sería terrible el tema, sería terrible porque sería acabar con una estructura que les ha costado mucho trabajo hacer, de liderazgos del Verde Ecologista, que yo sí se lo adjudico al trabajo que ha hecho Sergio, y pues está rompiendo en lugar de unir, ¿no? Pero a ver qué pasa, ¿no? Pues ojalá que sí se unan, porque trae oficio también Kikis, sí, trae cosas interesantes que seguramente, yo creo que al final se van a arreglar y van a ver lo que más les convenga a este Partido Verde Ecologista de México, que siempre le va bien en todas las elecciones, hay que ser muy francos, ¿no? Siempre se une con el protagonista más importante y logra tener una buena conexión en un tema electoral y al final pues se terminan discutiendo. Yo sí veo que puede haber ahora sí esta alianza de la que en algún momento platicábamos con Morena,
por la relación que tiene la senadora con Morena, ¿no? Yo la veo muy Mucho más aliada, muy ¿no? Oye, hay pegada quienes ya. dicen que ya la chupó el diablo porque que Ricardo Sheffield está detrás de ella, entonces ya la chupó el diablo. Ojalá que nos dé así, que todos sean rumores, son rumores, ¿no? Vienen estos informes legislativos, vamos a ver qué es lo que presenta el PAN, Morena, todos ellos, a ver qué es lo que presentan. Y la presentación de la agenda legislativa del Partido Acción Nacional, ¿no? Fue en el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional el pasado martes, justamente, martes 7 de octubre, pues un Juan Carlos Romero Hicks platicando y hablando y tejiendo varias cosas sobre este trabajo que estarán realizando en esta agenda de este 2026 ya prácticamente, Sí. ¿no? Yo veo iniciativas interesantes, por ejemplo, de diputados como Víctor Zanella, como Jorge Espadas, de la diputada migrante, que yo digo, vi algunas otras iniciativas que la verdad pues son las mismas y que no va a suceder absolutamente nada, diputados que honestamente y con todo el respeto no veo que hayan hecho, pero diputadas como la diputada migrante que definitivamente ha trabajado y digo, me consta porque he estado muy en contacto con ella desde que nos enlazamos de que está en Estados Unidos, que se va para allá, que regresa, que está muy pendiente. A ver, es inevitable decir que ella no está trabajando con los migrantes, ella trae propuestas interesantes por ahí. El tema también con Víctor Zanella. Fíjate que Víctor Zanella trae mucho también el tema de las motocicletas, el tema del casco. Es una iniciativa que también le ha dado mucho seguimiento y estas asambleas o reuniones que han tenido en ciertos municipios con el tema y con especialistas creo que también es interesante. El tema de las mujeres por ahí también traen, entonces creo que hay iniciativas que se rescatan y que, como decían, pues hay que darle un seguimiento y que realmente se lleven a cabo, pero sí hay de Erandi Bermúdez alguna iniciativa también por ahí interesante en temas de seguridad. Hay unas que pues definitivamente no les encuentro ni pies ni cabeza, pero pues ojalá que todas estas que sí traen algún fondo interesante, pues se y que se concentren, ¿no? Porque finalmente yo creo que el objetivo de cualquier legislatura es decir, mira, en mi legislatura se logró este objetivo importante, si pueden destrabar el tema de las motocicletas y realmente regularlas, será importante porque es coyuntural, lo que vive el Estado particularmente con ese tema es fundamental resolverlo. Entonces, si estamos viendo esa buena voluntad y esa coordinación, aunque no le guste a Mauro, el secretario de Seguridad, decir que es coordinación, pero si está funcionando, creo que se puede impulsar el tema para que realmente sí se regule. ¿Qué implica? Mucho trabajo, porque son una cantidad importante, son casi 700,000 motocicletas ¿Y desde donde quién las vende? O sea, desde ahí tiene que haber un control. Y la mayoría, sí, pero el control existe desde las placas, es decir, sabe quién es el dueño. Obviamente quien va a delinquir pues le va a poner una placa falsa y si lo detienes es muy rápido identificarlo. Entonces creo que esas iniciativas en este momento que vive el país y el Estado son fundamentales de que sí prosperen. Indudablemente. Y que los municipios le entren. Yo veo Silao que trae la operatividad impresionante con el tema de las motos. Ahorita sí hay multas y hay operativos en cada esquina, en cada colonia, pero es voluntad por parte también de los gobiernos municipales. Son 6 o 7 de cada 10 están en corredor industrial. Entonces, a ver, no te vayas a los 46 municipios, concéntrate en corredor industrial y de ahí hacia afuera, ¿no? Oye, pero el costo político para los alcaldes, ¿no? Al poner el reglamento bien al 100%, la ciudadanía, cuando te jalan las orejas por algo que es por bien de la ciudadanía, luego te enojas. Siguen votando por el PAN. Por eso yo creo que los alcaldes tendrían que no buscar una reelección para que entonces se hagan su trabajo. Mi única duda es porque que les cuesta. Sí, mi única duda, amigo, es lo que a mí me preocupa, o mejor dicho, lo que creo que es positivo es que hay un hartazgo del robo, del ataque, de las extorsiones, que es otro tema que tocó Harfuch. Entonces creo que sí es un momento importante y creo que la ciudadanía, la de bien, pues va a apoyar esta iniciativa porque finalmente regular algo para saber quién está pasando afuera de su casa y que esté registrado. Pero ¿no? sí es una realidad, O sea, son cosas que luego no logro entender porque dice, oye, son quienes te están robando, son quienes, y la gente se molesta. Bueno, ya hay grupos donde se están pasando donde los operativos para no pasar por ahí cuando no traes casco, o sea. Eso pasa con el alcoholímetro en Jalisco. Son efectivos. Y en todas partes. Pues seguramente tocaremos más temas. ¿Tienen algo más por ahí que comentar en esta mesa? Pues nada, creo que fueron temas importantes, sobre todo actuales de lo que está sucediendo y seguramente se sumarán más para el próximo programa. Arely Pimentel, como siempre, qué gusto y siempre somos tus fans
fans en tus redes sociales, en TikTok, impresionante. ¿Dónde más te encuentran, Arely? Pues estamos ahí en TikTok, en todas las redes sociales estoy, ahora sí que en todas, y también a través de la plataforma de Nontium Metropolitano, que estamos cubriendo 7 municipios del estado de Guanajuato, principalmente los pueblos del Rincón. Entonces por ahí estamos, y bueno, yo espero que también pronto me puedan acompañar en TikTok para que platiquemos de temas también importantes como son lo que viene el próximo año, ¿no? Para ventilarnos un poco nosotros, sí, para ¿no? que la gente para los empiece a conocer también para que los conozcan. Oriano, sí, TikTok. sí, no, tienes unas redes increíbles. Te seguimos, a veces la veo en vivo y tic, la saludo. Hola. Sí, no, muchas gracias. Qué gusto, Arely, y bueno, Gracias. siempre pertenecer a este staff importante de Mesa de Poder. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Arely. Jorge Robledo Vega, Cuadratín Bajío cada vez más fuerte. Gracias, amigo, muchas gracias, Cuadratín Bajío. Bueno, en las redes Jorge Robledo MX y Jorge Robledo 1. Cuando estamos grabando este podcast empieza el Cervantino, entonces necesitamos un estado cuidado, protegido, donde el ciudadano y el visitante se sienta bien, por el bien de todos. No se trata de criticar, se trata de dar argumentos para tratar de que esto funcione mejor. Creo que es la naturaleza de esta mesa de análisis. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, Jorge. Dos profesionales realmente dentro de la comunicación, los medios, la noticia, la información, y usted, que es el que nos está viendo siempre, muchas gracias también en esta Mesa de Poder. Iván Nieto, muchas gracias también. Producciones Rogo, de Luis Rodríguez, muchas gracias, Luis, por siempre la tecnología y la habilidad absoluta para poder hacer esta Mesa de Poder. Yo soy Adolfo Manríquez Macías, también me pueden ver en Polémica Guanajuato y Polémica Querétaro en todas las redes sociales. Gracias, que la pasen muy bien, hasta la próxima.